escuchando con mucha atención todo lo que decían los compañeros, las compañeras y reflexionando también porque la verdad que en este tiempo, después de una trayectoria personal, mirando y luchando por la inclusión de las personas con discapacidad desde el campo de las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Hoy me toca estar al frente de un organismo público, de un organismo como la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene entre sus incumbencias el otorgamiento de pensiones, el programa Incluir Salud, la certificación, el trabajo a través de diferentes programas para promover el deporte, para promover la cultura, la accesibilidad, una cantidad de injerencias muy significativas en la vida de las personas con discapacidad. Y bueno, radicalmente el cambio es muy significativo desde lo personal, pero también desde la oportunidad, digo, ¿no? Lamentablemente, muchas veces nos han faltado en el Estado interlocutores que pudieran conocer la temática y la problemática, no solo que la hayan vivido, que por ahí no es la cuestión fundamental, pero sí que tengan la empatía, como decía el compañero, o la posibilidad de haber interactuado y haber intervenido de manera directa con las personas con discapacidad. Y bueno, en ese sentido tenemos una oportunidad histórica porque no solo es mi caso, sino es el caso de otras compañeras y compañeros que nos acompañan en la gestión en la Argentina en esta etapa, personas con discapacidad y también personas sin discapacidad que vienen de distintos espacios de militancia, de distintos espacios de gestión y de acción en relación siempre a los derechos de las personas con discapacidad, en relación a promover la inclusión, en relación a tratar de restituir los derechos que se perdieron durante los 4 años que pasaron en nuestro país y retomar un camino que veníamos transitando hacia una inclusión real y efectiva. Obviamente yo no voy a reiterar todos los conceptos que con tanta claridad expresaron Florencia y André en el sentido a todo lo que nos falta como sociedad, no solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Pero sí quiero remarcar algo muy significativo en este tiempo, y que es el rol clave que tenemos como Estado para poder contribuir de manera decisiva en apurar esa transformación social que es tan indispensable para alcanzar la inclusión. A mí me encanta escuchar a la gente que conoce, que maneja la convención a la perfección, que puede decirme de punta a punta artículos, incisos, interpretaciones de un documento que es realmente maravilloso. Ustedes saben que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, que fue generado a partir del impulso de las organizaciones no gubernamentales en su mayor parte. Siempre los funcionarios de Naciones Unidas que trabajaron la convención, que promovieron su llegada a la Asamblea para su promulgación allí en diciembre de 2006, siempre han destacado que más del 70% del contenido de la convención es el fruto del trabajo de la sociedad civil organizada, de los representantes de las personas con discapacidad que participaron en foros, en distintos espacios de interacción, de lucha, de militancia, para generar ese documento que realmente trasciende las palabras, trasciende el articulado, y realmente nos propone una transformación social real y concreta. Obviamente, ninguna transformación social se da de hoy para mañana, ninguna transformación social se puede dar sin el rol clave del Estado en esa transformación. Las sociedades que han transformado y que han promovido realmente la inclusión de grupos vulnerables
lo han hecho a partir de la lucha de la sociedad civil, pero también de la participación muy efectiva en algún momento y de manera definitiva del Estado eh, como estructura, como garante, en definitiva, de ese ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en este caso. A mí me encanta muchísimo el lema de la Agenda 2030, que más allá de la convención es una agenda que nos propone una inclusión para todos los sectores vulnerables y que termina diciendo que, promoviendo que para que nadie se quede atrás. Y realmente en este tiempo todavía las personas con discapacidad se siguen quedando atrás. Entonces es definitivamente imprescindible que el Estado, de la mano de la sociedad civil, de la mano de los demás sectores de nuestra sociedad, podamos trabajar en forma articulada, eh, en forma sistemática. Más allá de que nos sentemos hoy en una mesa y que promovamos cambios y que modifiquemos leyes y tratemos de impulsar programas, lo importante de todo esto, de estas transformaciones que queremos hacer y que pretendemos impulsar, es que estos cambios y que esta metodología pueda comenzar a ser sistemática, comenzar a quedar incorporada en la forma de trabajo de nuestras sociedades, de nuestros estados, porque muchas veces una ley, un programa, un avance siempre está ligado a una persona o a una organización que promovió una X lucha, etc. Y después eso no se incorpora o no queda ganado, digamos, para la experiencia y para el trabajo, para la jurisprudencia, porque vendrá otra persona, ocupará otro sillón y nuevamente cambiará. Entonces, me parece que como colectivo primero, pero fundamentalmente como sociedad tenemos que apropiarnos de las herramientas jurídicas, legales, institucionales que promueven la inclusión y tenemos que lograr que a partir de esos postulados que tiene la Convención, que son tan maravillosos, pero también la Agenda 2030 y también la posibilidad de debatir y de construir consensos, incorporemos en nuestras prácticas sociales la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad. ¿Que es largo el camino que tenemos que recorrer? Absolutamente, que es muchísimo lo que tenemos que desaprender como sociedad y volver a poner sobre la mesa en cada uno de los espacios que tenemos para interactuar, desde la escuela, el ámbito laboral, el ámbito de los poderes del Estado, el ámbito del mundo empresarial, el ámbito de la formación profesional en las universidades, pero también el campo sindical, y obviamente también el campo de la sociedad civil, que es tan diverso. Ahí, en todos esos lugares, tenemos que instalar la temática de la discapacidad para que esto sea realmente visible y de una buena vez. Porque en la Argentina y en muchos de nuestros países de América Latina todavía sigue siendo una causa de migración la llegada de un niño o una niña con discapacidad a una familia, para acercarse a una escuela con profesionales o para acercarse a un servicio de rehabilitación o de salud especializado. Todavía vemos cómo familias desde el sur o desde el norte, de las zonas más alejadas, tienen que dejar todo y buscar nuevas oportunidades en las mejores ciudades o en las ciudades más grandes. Y lo mismo ocurre en otros países. Esto es absolutamente real, concreto y vigente todavía. Lo mismo ocurre a los jóvenes, mujeres, varones con discapacidad que llegan a los 18, 19 años por ahí, pudiendo haber realizado una formación educativa en su ciudad, pero para acceder a una universidad, a pensar en una formación superior, con accesibilidad a los contenidos y con accesibilidad a la formación en general, y pensar más allá, incluso en una oportunidad laboral, otra vez tienen que pensar en salir de sus espacios, de su comunidad, en salir de su ámbito natural y buscar oportunidades para su desarrollo en las grandes ciudades que tienen
nuestros países en América Latina. Y, y qué hablar de la formación profesional, es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo porque la verdad que es un terreno decisivo donde interactúa un profesional con una familia, y pensando en los médicos, por ejemplo, o pensando en los que construyen casas, en los arquitectos, ni hablar en los que construyen ciudades, como decía Florencia. El tema de la formación universitaria, de la formación profesional, es clave para que entremos y podamos compartir con todos ellos este tema de la discapacidad, esta problemática de la discapacidad, porque lamentablemente seguimos generando o se siguen dando generaciones de profesionales y profesionales que no hablan de estos temas o que no los conocen. Más allá de todos los avances que hemos tenido, más allá de lo enorme que se ha logrado en cuanto a lo legislativo, porque Argentina, por ejemplo, tiene la Constitución, tiene la Convención dentro de la Constitución, y porque tenemos leyes como la Ley de Accesibilidad Web, tenemos leyes que promueven el cupo laboral, o leyes como la 24901 que impone, o dispone, mejor dicho, un sistema de prestaciones básicas que hay que modernizar, obviamente, pero que han sido decisivos y son herramientas claves para la inclusión de las personas con discapacidad, pero que todavía, obviamente, nos falta un montón lograr. Nosotros estamos pensando y estamos promoviendo esta etapa de nuestra gestión desde 3 áreas claves, y que me parece que es importante que se las comparta porque creo que son interesantes en cuanto a lo que pasa también en otros lugares, lo que pasa también en otros lugares, en otros países. Muchas veces la discapacidad o los organismos que trabajan en la discapacidad no tienen la jerarquía necesaria o el peso necesario dentro de las estructuras estatales para marcar agenda y para poder tener incidencia real en la transformación como Estado y como sociedad que tenemos que dar para que la inclusión sea real y efectiva. Y en nuestro país contamos hoy con un organismo nuevo, y que eso nos genera justamente una gran oportunidad. Y en eso estamos trabajando, en promover su fortalecimiento interno como organismo rector en la política pública en discapacidad, pero fundamentalmente para que cada acción que hagamos, cada programa, cada política sea mucho más efectiva. Y para eso tenemos que lograr que este organismo, que es enorme, que es muy grande, pueda tener mecanismos, sistemas, que garanticen la eficiencia, la transparencia, que puedan actuar a partir de herramientas modernas, etcétera, y que no nos confundan con los términos, porque muchas veces desde otros sectores políticos se han apropiado de algunos términos como la eficiencia o la modernización, y que realmente nosotros entendemos que son claves, y que si queremos ser efectivos con nuestro trabajo, tenemos que tener un Estado que sea moderno, transparente y eficiente. Y en eso estamos trabajando en nuestra agencia. La otra pata fundamental es la transversalización de la discapacidad o de esta nueva mirada sobre la discapacidad en todas las políticas públicas, y esto implica la interacción con los demás órganos del Estado, la interacción con los ministerios, con las agencias, con las secretarías, con las áreas que correspondan, porque hay muchas áreas de nuestro Estado que tienen que ver con la discapacidad en todos los momentos de la vida de las personas y de las familias. Y realmente falta muchísimo todavía lograr, y estamos avanzando, pero obviamente falta muchísimo para que todo nuestro Estado podamos en nuestro Estado transversalizar esta mirada hacia la inclusión, hacia la diversidad y hacia la posibilidad de tener esta nueva mirada sobre la discapacidad en cada una de nuestras políticas públicas, y que no tengamos que transformarla una vez que la política está en marcha, que los presupuestos fueron hechos, que las acciones fueron diseñadas, que lamentablemente esto ocurre y mucho, no solo en nuestro país, sino en todos nuestros países de América Latina. Se anuncian y se lanzan programas que después
hay que modernizar, transformar o cambiar directamente para lograr que se pueda incorporar en esas acciones las políticas, la perspectiva de la discapacidad. Es un trabajo intenso, arduo, pero apasionante, porque realmente en este tiempo contamos con un enorme respaldo, con una enorme predisposición de todos los miembros del gabinete en nuestro país, por ejemplo, para lograr esta transformación. Y por último, el diálogo y la oportunidad de escuchar, discutir, debatir y generar nuevos consensos entre Estado y sociedad, y entre Estado y la sociedad civil, fundamentalmente a través de los representantes de las personas con discapacidad, que se organizan, que tienen una historia tan larga, tan rica y tan valiosa en cuanto a la lucha y a los logros que han hecho. Cómo nosotros, como Estado, no nos vamos a nutrir de toda esa riqueza y de toda esa enorme capacidad de incidencia, de observación, de conocimiento y de trabajo con las personas con discapacidad en la vida cotidiana que tienen tantas de nuestras organizaciones. Es realmente una oportunidad que vivimos como Estado, poder dialogar, interactuar y debatir y enriquecernos a partir de eso en el diseño y en la proyección de nuestra gestión, en el diseño de nuestras políticas y en la proyección de la gestión que estamos realizando. Me parece que en estas tres patas, en estos tres ejes, sentamos las bases de una gestión que queremos que realmente sea transformadora, porque estamos enamorados del Estado como herramienta de transformación social y creemos que a partir de lograr esto dentro de nuestra estructura estatal, vamos a poder contribuir de manera decisiva en el resto de la sociedad con la inclusión de las personas con discapacidad. Queremos ser los primeros en levantar la mano y en decir que estamos a disposición de trabajar para la inclusión, porque nos lo imponen las leyes, pero además porque es un mandato de nuestra sociedad y de nuestra Constitución. Entonces, estamos a disposición de ese trabajo, estamos comprometidos con ese trabajo, y en ese camino tenemos grandes compañeros y compañeras que seguramente van a estar al lado nuestro y están ya a disposición para trabajar, porque obviamente lo que queda por hacer es muchísimo. Cada día les puedo asegurar que en la oficina, en el celular, en la computadora o a través del Zoom, estamos abriendo una enorme cantidad de temas en agenda, pensando en poner a disposición el Estado, poner a disposición nuestra agencia del trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad. Fernando. Porque no queremos, ahí ya termino, no queremos Perfecto. nunca más que el Estado sea el ajustador, sea la herramienta que profundice la estigmatización sobre las personas con discapacidad. No queremos nunca más que el Estado se meta con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como ocurrió, quitando pensiones, cajoneando solicitudes, y para lograrlo estamos trabajando en estas tres líneas que les planteaba. Perdonen si me extendí, les agradezco muchísimo y estoy a disposición.